Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Consenso. No soy Melina Fleigerman, como verán, pero hoy la vamos a reemplazar como podamos en esta hora con toda la información de siempre de acá de la Cámara de Diputados. Y me va a acompañar, creo que toda la hora, si no mal no tengo entendido, y quizá después también, cuando empiece la bancada, mi amiga personal Débora de Urieta. ¿Cómo le va? Buen día, Mauri, ¿cómo Ay, estás? qué contento de estar 1 hora y media con vos. ¿Viste? No, el va a sueño ser del pibe. espectacular. Sí, no es distinto al resto de los días, solo que ahora va a ser en tele. Esperaste toda tu vida este momento, Toda mi vida, no sí, sé, sí, lo voy a pobre. poner sin duda en el currículum porque, como te dice todo el mundo, sos una de las periodistas políticas del momento. sin Estrellada, duda. la estrellada del momento. La estrella sí, estrellada sí. según el día. Pero bueno, ya me vas a contar qué tenemos para hoy. Dale. Antes de eso, los títulos del día. El Senado rechazó el veto del Ejecutivo. Se aprobó la insistencia definitiva a la Ley de Financiamiento Universitario. En la misma sesión de la Cámara Alta se cayó el veto a la ley del Garrahan. Fue el Senado el que insistió con la emergencia pediátrica y el gobierno debe promulgarla. El presidente presentó el plan de tolerancia cero con el crimen. Fue durante el nuevo código, lo hizo digamos, en el marco de la campaña, junto a Patricia Bullrich, cuando el jefe de Estado anunció el nuevo código penal con el foco puesto en endurecer penas y ampliar la legítima defensa. Bueno, esto fue ayer junto a Patricia Bullrich, donde el presidente Javier Milei anunció el envío de un proyecto que veremos cuándo llega, veremos cuándo se debate, pero como siempre dice Débora de Urieta, una estudiosa de los temas legislativos, ¿Qué digo yo, repasemos, a ver, temas penales, electorales y tributarios no se pueden decretar. Exactamente, porque si no Materia yo hubiese vedada. habido exactamente decreto y temas de partidos políticos tampoco. Tema, claro, o sea, es la cuarta. Exactamente. Yo cuando son digo 4, electorales incluyo... a mí me pasa lo mismo, pero Sí. tengo la regla mnemotécnica de son 4, entonces siempre sé Claro, que hay una dos cosa es vinculados de cuándo se política. vota, que es lo que se votó este año, Exactamente. digamos. y Por tuvo ejemplo, que la pasar. suspensión de las PASO. Claro, y por otro caso, cómo funciona un partido político. Exactamente. Esos dos temas. O sea que el Código Penal, las reformas al Código Penal que anunció el presidente van a tener que llegar en formato de proyecto de ley. Algo que ya ocurrió el año pasado y que ya hay dictámenes, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la baja de imputabilidad, Exacto. decís, eso sí, exactamente. Este año hubo un dictamen, varios dictámenes vinculados con la baja de imputabilidad. De hecho, recordá que fue uno de los temas que anunció Javier Milei el 1 de marzo y que le tocó esa ardua tarea a Laura Rodríguez Machado, porque era un tema complicado que incluso dividió a los diputados de Unión por la Patria. ¿Te acordás que el sector del Frente Renovador estaba a favor de bajar la edad, el resto no? Hubo cambios ahí en la comisión de último momento. Se logró avanzar con la firma de los dictámenes, pero el tema nunca llegó al ¿Por recinto. qué no llegó al recinto? Y Porque a mí me daban un poco los votos, ¿o no daban, decís vos? Parecía en el momento que era Parecía que hora, daban. era como el contexto para avanzar en eso, pero se empezó a empiojar un poco con esto que te decía de Unión por la Patria primero. Y Pero el bueno, señor por la Patria le daba unos votos, una parte de los votos. bueno, pero yo me acuerdo que el último día, cuando se iba a dictaminar, de golpe sacaron a los masistas de la comisión. Claro, pero en el recinto van a estar. Bueno, pero no sé qué... ellos decían, el día de la votación nosotros vamos a votar, pero... Vamos a honrar lo que ya votamos. Estamos Exacto. hablando de que el masismo en su momento presentó un proyecto de baja de imputabilidad y se supone que estaba de acuerdo con el dictamen hecho acá. Pero ahora no es lo mismo lo que anunció Milei, me perdí. Estoy muy Porque perdido. entiendo que lo que anunció Milei es bajar a 13 años. Claro. Lo que se Bueno, es acordó, lo que decía el proyecto. Claro, pero lo que se acordó en comisión fue 14 años. O sea que va a volver a pasar lo mismo. Exactamente, por eso no entiendo por qué insiste en algo una y otra, y algo que vos comentabas antes que tiene que ver con
cómo se financiaba, o eso era lo del régimen penal juvenil. No, es lo mismo. Era el mismo, tenés razón, era el mismo proyecto. Porque vos tenés, por el régimen penal juvenil, al bajar la edad de imputabilidad, vos necesitas crear nuevas infraestructuras carcelarias. Exactamente, en ese sentido ayer el tema se coló en la agenda. ¿Por qué? Porque Martín Lustó en el Senado trajo un proyecto de resolución repudiando el rechazo, el decreto que devolvió al Congreso la emergencia en discapacidad, porque decía que no establecía de dónde sacar los fondos, sino que facultaba al jefe de gabinete para que lo haga. Ese proyecto establecía lo mismo. Dice lo mismo, exactamente. Entonces dicen, ¿cómo? Al Congreso le exigís, pero después no le exigís, antes le exigías, ahora... Bueno. Eso es un debate que va a estar seguramente. Y tengamos en cuenta también que para bajar la imputabilidad no solamente tiene que, esto se discutió mucho en comisión, no solamente tiene que invertir la nación en nueva infraestructura carcelaria, sino también las provincias. Y fue muy interesante el debate, hay que decirlo, porque muchos decían, no, le van a hacer poner plata a las provincias. Pero los diputados del oficialismo dijeron, bueno, hagan lo que quieran las provincias. Si no quieren poner plata y le meten un habeas corpus, y un menor de edad no puede estar detenido y tiene que estar libre, y se hará cargo el gobernador de turno. No puede un gobernador venir al Congreso, decían, por eso el debate llegó hasta ahí, por eso me sorprende que empecemos de nuevo. Decían, no puede venir un gobernador a decirme, baja la imputabilidad, pero yo no quiero construir una cárcel. Bueno, no se puede. Bueno, el asunto es que todo eso... Estamos hablando de cárceles provinciales, pero están las cárceles federales que son parte de la nación. Sí, sí, es un delito federal. Con las penas abarcaría todo. Exactamente, pero ahí el planteo es, estaba el mismo gobierno que te decía que no hay plata, a la vez avanzando en un proyecto de ley que tampoco quedaba del todo claro el impacto fiscal, por lo menos en algún momento. No, pero está bien eso, porque en realidad lo que hacen esos proyectos es lo que hizo el proyecto presentado de baja de imputabilidad y lo que hacen los proyectos que se fueron convertidos en ley, es decir, que el Poder Ejecutivo vaya viendo cómo lo puede financiar. Bueno. Entonces, de pronto, si se retrasa la implementación porque no hay plata, el Congreso ya te previó de eso. Nadie te va a hacer un juicio porque, bueno, no la implementaste totalmente. Bueno, pero pará un poco. Para lo que no se puede, o por lo menos lo que plantean sectores de la oposición que no se puede, es directamente suspender la ley. Pero el mismo gobierno que te estaba achicando fondos para... ¿Te acordás lo que era el fondo de compensación para el pago de los salarios docentes? El mismo gobierno que te achica en universidad, o sea, te achica en un montón de cuestiones vinculadas a prevenir, si querés, de alguna manera el delito, que es la educación. Sí, tal cual. Era el mismo gobierno que, por otro lado, te decía tenés que tener guita para levantar cárceles para los menores. Y además el número era muy bajo. Bueno, pero eso es una posición del gobierno. Está bien. Lo que tiene que, para mí, entender el gobierno es que el Congreso no está de acuerdo. Por eso, el mismo Congreso que te está pidiendo que actualice fondos para el Garraja, tiene que... Te dice que lo saques de ahí. Bueno, porque las leyes dicen eso, sacalo de ahí. No estoy de acuerdo con que pongas más plata en defensa y menos en universidades. El Congreso le está diciendo eso, le está diciendo no estoy de acuerdo que pongas más plata en defensa y menos en los hospitales nacionales, que son muy poquitos. Y ni hablar tema de discapacidad, donde el tema de prestaciones, el impacto fiscal es mínimo. Exactamente. O sea que le está diciendo mover partidas del lugar. Ahora la desconexión que hay de la Casa Rosada con el Congreso, porque el mismo día que Lustó presenta ese proyecto, que lo vota todo el recinto, recordándote que la ley de baja edad de imputabilidad decía que lo facultaba a francos, van y avanzan con el Código Penal y encima que ya los temas, si querés, más salientes, ya acá tuvieron todo este debate, así que la desconexión... Y este debate y otro tema interesante que yo no me dejo sorprender. Yo esperaba una sesión con el tema de baja imputabilidad, esperaba una aprobación y esperaba esta ruptura de Unión por la Patria, donde un grupo de diputados, no menor, está de acuerdo con que la edad de imputabilidad baje a 14 años. O sea, está de acuerdo, no que sea 13 sino a 14, pero no está de acuerdo con el resto de Unión por la Patria con que sea 16. Esa sesión nunca llegó y ahora repetimos el anuncio. Estoy medio mareado. Que de hecho me acuerdo que el impulso de ese proyecto fue a raíz de el caso de una chiquita en provincia de Buenos Aires que la habían arrastrado en un auto. Sí, en La Plata. Que había involucrado menores de edad. Menor de edad, sí, entonces eso precipitó entonces parecía que era el momento para avanzar. Fue un muy buen trabajo, vas a coincidir conmigo, espero, de la verdad. No, por eso, fue un muy buen porque laburo. Era un tema súper complejo, que genera divisiones puertas adentro, que... Del PRO, aliada de la Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Legislación Penal, hizo muchos plenarios. Muchísimo, era como 14. 14 plenarios. Es más, el tema del impacto fiscal lo metió en un plenario. Sí. Entonces, ahí planteó esta situación y después, de alguna manera, venció a toda la oposición, que una parte tuvo que ceder, otra firmó en rechazo, aceptó algunas modificaciones. Los dictámenes están. Sí.
Por eso, Están, ¿no? No es no como se una y puede. otra vez lo mismo. Es un loop este Congreso. ¿Cuántas veces hablamos de financiamiento universitario? Desde el año pasado venimos hablando de eso. ¿Cuántas veces hablamos de discapacidad? Desde febrero estamos. De este año, sí. De este año hubo avance en comisión, dictamen, sesión primero para emplazar, después se sancionó la ley, se vetó, vuelve y ahora la vuelven a mandar al Es una y otra vez hablar de los mismos temas, pese a que el Congreso consigue 2/3. ¿Qué pasó ayer en el Senado, Débora? En el Senado, bueno, en menos de un mes el Poder Ejecutivo recibió 3 derrotas vinculadas a vetos, es decir, el Congreso volteó 3 vetos presidenciales hace menos de un mes. También el Senado había echado por tierra el veto a la emergencia en discapacidad y ayer otra vez la oposición y buena parte de lo que supo ser los bloques dialoguistas avanzaron con la insistencia de 2 leyes que también son sensibles, si querés. Por un lado, lo que tiene que ver con el financiamiento universitario, que venimos hablando desde hace varias semanas ya cómo el gobierno fue perdiendo aliados acá en el Congreso. Y un ejemplo para mí muy claro es el financiamiento universitario. Acordate, el año pasado se había avanzado una ley muy similar y cuando la vetó Milei, llegó acá a diputados y Milei reunió los famosos 87 héroes y logró blindar el veto. Recordemos que la Cámara no cambió. La Cámara es la misma desde diciembre totalmente. de 2023. Va a cambiar y mucho en diciembre de este año. Bueno, este año no solo no reunió los vetos acá, los 87 héroes acá, sino que en Senado, el Senado por paliza, si querés, insistió con la ley de universidad con 58 votos a favor, apenas 7 votos en contra, que eran los de la Libertad Avanza y el ex libertario, que cada vez está más libertario, que es Francisco Paoltroni. Y después bueno, no es el ex libertario, él asumió por la Libertad Avanza. Bueno, pero se fue del bloque, se peleó con Santiago Caputo pero ahora porque volvió, le dijo ahora y ahora volvió, vuelve. y en realidad lo loco era que no votara con el gobierno. Bueno, exactamente. Y después Tema Garraham, lo mismo. Acá había prosperado en diputados y en el Senado con 59 votos a favor, otra vez 7 en contra y 3 abstenciones. Un dato que me llamó la atención, o un voto que me llamó la atención, fue Carolina Lozada, que se abstuvo. No te llamó la atención, porque ya no había votado la otra vez y vos le escribís, no voy a contar infidencias. Mirá, cuenta los chimentos, no voy a por contar favor. infidencias. Bueno, la vez pasada me había dicho, no, esto es muy, está en modo campaña, qué sé yo. Bueno, se abstuvo ayer, pero ¿por qué es llamativo que Lozada no solo porque se desmarcó de su bloque, la UCR, que todos votaron a favor de ambas leyes, no solo se desmarcó en universidades, sino que la UCR, una de sus banderas históricamente, es la educación pública, las universidades y demás. Pero digamos, fue coincidente con la postura que tuvo cuando se aprobó. Cuando se sancionó en realidad el proyecto, digamos. Ya, en este caso se abstuvo, aquella oportunidad creo que votó en contra. Si querés cambió un poquito la postura. Pero no está para nada de acuerdo con este tema. Lo que sí a mí me llama la atención que algunos aliados del gobierno, como el radicalismo de Mendoza, votó a favor de la insistencia de las leyes. Totalmente, que acá... está en la misma lista. Y acá en diputados, recordemos que los 2 radicales que responden a Alfredo Cornejo, que son Verasay y Ñeri, a la hora de votar el Garraham estuvieron ausentes. De hecho, estuvieron ausentes toda la sesión y bajaron cuando se votaba el financiamiento universitario. En este caso no, los 2 radicales estuvieron durante toda la sesión y acompañaron las 2 leyes, Garraham y financiamiento universitario. Y esto que vos decís, recordemos que Pamela Verasay es la segunda en la lista de la Libertad Avanza y encabeza esa lista nada menos que el ministro de Defensa, Luis Petri. Bueno, ayer estuvo hablando, mientras se hacía la sesión en el Senado, la diputada de Democracia para Siempre, Dania Tabela, que es la artífice de este tema del debate del presupuesto universitario, y esto decía. Todo se apruebe en el Congreso lo antes posible, digamos, ¿no? Y en lo posible tendría que ser antes de que finalice el mes de noviembre. Eso requiere que el 20 de noviembre el presupuesto tenga dictamen. Y para eso, estos mes y medio que queda a fines de noviembre o 2 meses, se necesita que todos los miércoles, o todas las semanas, mejor dicho, vayan los funcionarios que ya fueron citados, o por lo menos pedidos por los distintos bloques, desde el ministro de Capital Humano, pasando por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, bueno, el presidente del Banco Central, el responsable del ANSES, hay varios funcionarios pedidos. Veremos si esos funcionarios asisten o no al Congreso. Este gobierno o este Ejecutivo Nacional no tiene mucha cercanía o asiduidad en su presencia en el Congreso.
Así que bueno, veremos eso. La verdad que los bloques pedimos que sea martes o jueves, porque los miércoles generalmente he pedido sesión especial. Es el día de la sesión, entonces nos parecía más cómodo. Esa fue otra cuestión también que el diputado Esper ni siquiera puso en consideración de la mayoría del cuerpo que estaban presentes en la comisión la semana pasada. Digo, es como que siempre hay una actitud muy autoritaria del diputado a cargo de la presidencia, cuando en realidad deberíamos poder llegar a acuerdos que, y lo digo desde un sector de la oposición dialoguista, pero digo, acuerdos que nos permitieran avanzar en los temas. Esa posición autoritaria que todo el tiempo se intenta ejercer sobre el resto de los diputados como una especie de herramienta disciplinadora, no está funcionando, no le está dando los resultados al gobierno que espera. Bueno, escuchábamos a Daña Tabela hablar de la ley de financiamiento universitario que fue ratificada ayer por el Senado, por el Congreso en forma definitiva, y desde hoy empieza a regir, veremos cuándo se promulga. Ya serían 3 leyes, 3 vetos rechazados, ¿no? En un mes, porque el Nuevo otro veto en nuestra vida legislativa. fue el 4 de septiembre. Fue el primer volteo. 3 vetos, ahora vendrá la promulgación y bueno, el debate de la implementación, que es un debate que el gobierno quiere dar. Los colegas que cubren Casa Rosada ya están analizando cómo hacer para no aplicar las leyes. Bueno, ayer te cuento que también nos visitó el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailade, y esto nos decía. Hay una posición muy clara del presidente de nuestro bloque, la manifestó ayer en la comisión, de remover al diputado Esper de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Bueno, para eso, digamos, hay que generar los acuerdos y tener los votos. No sé cuál va a ser el procedimiento, seguramente van a llevarlo al recinto en algún momento. La situación de Esper con respecto a la causa judicial, que es la que nosotros deberíamos esperar, o información judicial deberíamos esperar para tener certezas, más allá de que a mí me consta que la información que tiene Juan Grabois o que presentó es absolutamente cierta, es oficial de la justicia de Texas, pero bueno, hace falta también que un juez de acá reconozca esa validez. Entonces, me parece que plantear exclusiones en este momento, por ahí, no sé, por ahí puede correr el foco lo principal. Lo principal es que necesitamos explicaciones de Esper, no que lo queremos echar de la Cámara. Lo principal es que Esper dé una explicación de algo. Escuchamos que uno de los debates que seguramente va a haber cuando vuelva a abrirse el recinto, no sabemos cuándo. ¿No el miércoles está en confirmado? teoría no está oficialmente pedida la sesión todavía, justo estaba averiguando eso. ¿Y qué te dicen? De mínima, a ver, cuando Contame. ustedes hicieron esta nota, Nosotros. ustedes, Sí, vos, yo. hay que pedir a Tailade que dé explicaciones. Sí. Hubo explicaciones Hubo por explicaciones. parte de Expert anoche o video. a la medianoche. Estamos hablando de la denuncia de la supuesta financiación de un narcotraficante en la campaña presidencial. Esta explicación fue precipitada por una nota publicada en el diario La Nación, ayer a la tardecita, en la que aparece un asiento contable, un documento, si querés, oficial del Banco of America de Estados Unidos, perdón por mi pronunciación, en el que efectivamente se ve la transferencia de una de las empresas vinculadas con Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico, que es obviamente el que está puesto en la lupa como quien le financió la campaña del año 2019 a José Luis Esper. Bueno, ayer apareció un documento formal en el que se ve una transferencia de una de sus empresas a José Luis Esper. A raíz de eso, él sale con un video a la medianoche a explicar que esa transferencia fue por un anticipo de un trabajo de asesoría o algo así, que él iba a hacer a esa empresa minera, pero que finalmente no hizo ese trabajo porque vino la pandemia. Pero lo cierto es que cuando vos leías lo que decía ese asiento contable, no hablaba de asesoría, sino que me sale la patente, pero no es patente de un avión. Así que no está del todo claro la explicación o las explicaciones que dio ayer Expert. Así que de mínima, los diputados, todo indica que el miércoles, si hay finalmente sesión, van a avanzar en impulsar el emplazamiento de la comisión, por lo menos de peticiones. No sé si asuntos constitucionales, entiendo que no, que sería solo peticiones, pero no lo tengo del todo claro, para remover a José Luis Esper de la presidencia de presupuesto. Por lo menos eso es lo mínimo que va a hacer por ahora la oposición. Claro, después está la cuestión de qué consensos se consigan. Lo cierto es que una mayoría simple el otro día, el miércoles, cuando fue la reunión de comisión, se expresó, una mayoría simple se expresó en contra de la continuidad de Esper.
en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, un cargo que hay que aclarar. Vence técnicamente el 10 de diciembre, pero como hasta el 20 de noviembre se puede dictaminar, le queda muy poco tiempo ahí. Entonces es como que uno escucha también algunos comentarios de y nos vamos a desgastar echándolo, alguien tiene que asumir en su lugar. Se le envió una nota al secretario legislativo, Adrián Pagán, pidiéndole que el bloque oficialista defina un reemplazo y no lo hizo. Entonces, me parece que la presidencia de la Comisión de Presupuesto, por lo menos hasta esta renovación legislativa, Esper la tiene un poco garantizada, porque no hay una voluntad de echarlo por la fuerza. El asunto es que flaco favor le hace Esper si no se corre y el oficialismo porque termina No, pero es candidato. Pero que lo corre pero digo, vos sos inversor, sos los mercados de lo que tanto habla este gobierno y ves a un tipo que está vinculado con un empresario que está preso por narcotráfico, que le pagó la campaña, que no quiso responder si le habían girado o no fondos, que después tuvo que reconocerlo a raíz de una investigación periodística. En medio de toda esa maraña, vos tenés a ese tipo presidiendo la comisión en la que se tiene que debatir un presupuesto de un gobierno que desde hace 2 años no tiene presupuesto. Ok, tengamos en cuenta también, Débora, que, como decía recién, estas autoridades de comisión se renuevan en diciembre y no sabemos si Esper, aún si sigue siendo diputado, va a seguir siendo presidente de la Comisión. Es más, me animo a decir que va a ser muy difícil porque se tienen que volver a votar autoridades. Y lo que vimos el otro día es... no vas a poder reelegir. Pero yo te apuesto que si viene Bornoroni el miércoles que viene, el martes, o cuando se reúna la comisión, y les dice, le propongo a Lilia Lemoine para que presida la comisión, se la van a votar. Bueno, eso fue lo que dice la nota que le enviaron. Porque la oposición lo que más quiere es que avance. Pero vos también ponés en aprietos a la oposición, porque tenés a un tipo vinculado con un narcotraficante presidiendo un debate, tienen que venir los funcionarios. La realidad es que el oficialismo también tiene que ejercer su defensa y sus tiempos. Bueno, y hoy por hoy, si esta persona fue ratificada decir, en la lista, pero vos podés decir, no pueden echarlo de la comisión. No iba a echar, pero vos decís, para evitar que se empantane el asunto, vamos a poner a disposición de la justicia, Esper, que de todas las explicaciones que tiene que dar, y como queremos que haya presupuesto, como piden la oposición, lo corremos y ponemos... Bueno, no es la decisión del oficialismo. Bueno, por eso te digo, claramente no lo es. Porque entiende que si el propio presidente sostiene a Esper en la lista, recordemos que la última vez que se bajó alguien de la lista, la historia terminó bien para esa fuerza política. Fue en 2015, con Niembro, encabezó los penatos y no hizo mella en la elección. La gente se olvidó inmediatamente. Ahí hay un tema. No hay, pero está bien, pero digo, no hay un antecedente de que eso infiera en la elección. Ahí hay un tema, que esto lo tuiteaba Facundo Cruz, que sigue muy de cerca todo. Bueno, seguilo en Twitter, pues es muy interesante, un politólogo. Él recordaba que en esa ocasión, cuando Fernando Niembro se baja de la candidatura para la provincia de Buenos Aires, se alcanzan a reimprimir las boletas. Entonces, esto que vos decís, cuando vos llegas al cuarto oscuro, encabezada los penatos. El asunto es que ahora ya imprimieron las boletas únicas de papel. Entonces, si las quieren volver a imprimir sería muy costoso. Iría obviamente en contra del discurso de este gobierno. Y lo que me comentaban es que tienen tiempo hasta mañana, sábado, para definir si las vuelven a imprimir o no. Así que estas horas eran decisivas para ver si sostenían o no a Esper al frente de esa comisión. El tema es que la que pusieron segunda en la lista, bueno, fue famosa o fue... muy conocida. Una chica Playboy en los 90s. Los que tienen más de 40 la conocen. Bueno, yo como soy muy joven... ¿No la conoces? No, o sea, sí, Brigada Cola... ¿Llegaste? No llegaste. Sí, que tenía el perrito tronco. Pero ¿cuántos años tenías? Pues no te voy a decir vida. Pero mirá vos, yo te hacía más joven. Mirá Cola. Tiró ahí el documento. ¿Qué te iba a decir? Te pusiste nerviosa. Digo, no es... Sí. No es una figura representativa de la Libertad Avanza, como si querés lo era Esper, pero lo cierto es que en el PRO te decían mejor que no baje mucho el conurbano Esper. Viste que venía medio perfil bajo. Es una elección legislativa donde también votás una lista donde hay 35 candidatos. Coincido y que el puede pesar más el entra y es diputado como es el 1. Tampoco es una cuestión simbólica y yo creo que tampoco afectaría. Tampoco Silvia de los Penatos, obviamente, fue una gran diputada estos 10 años, pero no era conocida en ese momento. No, de hecho ni siquiera figura la cara. Cuando uno en la boleta, dice Silvia de los Penatos y no hay carita. No hay cara, por eso. Pero bueno, por ahora no es la decisión del gobierno. La decisión nuestra es ir a una pausa. Enseguida volvemos con más consenso.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Seguimos con Consenso, en reemplazo hoy de Melina Fleiderman, que no pudo asistir, y me acompaña en esta segunda media hora el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo andás, Mauri? Qué bien, placer bien, recibirte en contento. Consenso. Ahí va bien entre todos los programas. No sé si vos es sabés, jugar franquicia, ¿no? Pero vos, Mauri, no sé si sabés que No nosotros sé. acá los viernes Papá, en tengo Consenso miedo. ¿Qué vas a decir? recomendamos series y películas para el fin de semana. Ah, mira vos, Porque chico. nuestro plan, Alguna que tenga que ver con un tráiler legislativo, si no, no la acepto. tipo House of Cards o Por algo ejemplo. así. Sí. Claro. No, Quiero puede esas. ser Tráiler tema- político. Tema amplio, de West Wing puede ser, no la vi, pero me la recomiendan mucho. Pero hoy te vamos a pedir a vos que antes de Claro. irte nos recomiendes una Andá serie haciendo o memoria. película, porque nuestro plan es Sillón de acá el lunes. Mirá vos, che, nada más que hacer que sillón. Tengo otros planes, pero, Pero Sillón. mi Pero igual prioridad vos es lees Sillón. libros. Compra sillón No, ¿qué compra? No y sale. algo tenés que comprar para el fin de semana. ¿Qué voy a comprar? Yo voy a comprar mi sillón, nada ¿Qué más. sillón? ¿Qué querés que compre un sillón por fin de semana? No entiendo. No. Es una Digo, locura las laburar compras- en una las mueblería, compras- qué sé yo, no sé. Las compras para la casa. ¿Qué digo. compra? No, ay, no, me deprime ir al supermercado los fines de semana. Es todo lo que nunca quise hacer en mi vida. Domingo a la mañana no hay nadie. Cada vez que voy al supermercado un domingo, porque es el único día que tengo tiempo. domingo a la mañana, a las digo, 10 de la mañana. voy con el carrito y digo, me convertí en lo que nunca quise ser. Una persona que va los domingos al supermercado. Bueno, pero te insisto, a la mañana no hay nadie. ¿Qué Sí, bueno? pero no me gusta estar un domingo en un supermercado ¿Por qué? comprando escobillón, ¿me entendés? ¿Y pero quién lo va a comprar? El otro día compré un Ah, escobillón. Y lo tenés que mandar, si Después no, una en década. una compra online. No, no sé hacer eso. No sé Voy a hacer. perder más tiempo haciendo la compra online, el tamaño del Pero producto. también lees libros el sábado. Es mi porque único día que puedo leer literatura. Dedicás todo el sábado a leer libros. A veces tengo amigos, a veces los veo, tengo vida Ajá. social, aunque no Tenés se vida social, nota. Yo pensé que tenía amigos que leían con ella. No, Claro, no, eso no, también, digo, grupo de lectura. tengo Exacto. vida social, muy Tenés. poca. No hace falta Pero tanto. mi- Esto es vida social también, che. Mi prioridad, totalmente. Claro. Estamos toda la semana con tanta gente que Con llega el fin de tanta gente, semana y no claro. quiero A ver a veces nadie. es como que hay que salir del lugar donde labura para ser feliz. No, no es así. No, no. Exactamente, No. coincido plenamente. Por eso yo siento que mientras trabajo estoy con mis amigos, así Claro, que el fin tal de cual. semana puedo estar Pero bueno, sola. sos columnista, tenés una columna de libros y el sábado habitualmente es el día que lees. Que leo los libros que después recomiendo. ¿Lo llegás a leer todo para Exactamente. recomendarlo o no? Sí, trato de que sí, obviamente. ¿Pero cómo hace para leer todo un libro un sábado? Y ponele, esta semana no tuve columna porque pasaron cosas en el Congreso, entonces voy ganando tiempo y elijo libros cortitos, la verdad. Ah, mirá qué trampa. No es que me pongo a leer, no Ulises sé. de Joyce, por Claro, ejemplo. no. ponele. O El tiempo perdido, que son como 8 tomos, exactamente. Busco libros cortitos. ¿Qué sería un libro cortito? Y ahora ayer me tocaba recomendar uno que es ¿Cuántas 100 páginas? páginas, Ah. ponele, hermoso, pero no lo puedo spoilear. ¿En pero- cuánto lo lees? Y 100 en páginas. 2 días, capaz. No, depende cuál. O por ahí antes de irme a dormir leo. También busco que sean capítulos cortitos, entonces lees uno antes de irte a dormir, entonces eso también va. Por ahí que no sean novelas, sino
textos independientes. Bueno, la Admiración estrella, total. está claro que es la estrella de este No. programa, digamos. Me toca Sí, estar soy acá. ahora le firmo un autógrafo. Me toca estar acá hoy de Tremendo. prestado y la verdad Sí, me estoy sí. dando Totalmente. un lujo bárbaro. Después te doy un autógrafo Pero en el Gonzalo corte. es el personaje que tenemos dando vueltas siempre por los pasillos, viendo los proyectos que hay. No hay día que revolviendo. venga en una No sesión hay o comisión día y que no no. esté él. Que está siempre. Y estuvo viendo un proyecto del diputado Martín Aveiro, diputado de Unión por la Patria, mendocino él, Sí, exacto. que tiene que ver con el turismo. Es un tema porque el turismo, creo que nos contaba el propio Aveiro hace poco, está en un tema Ay, complicado. perdón, le hacía señas a Cintia. Sí, ¿no? sí, hola, ¿qué tal? Es que esto es un Eh, anuncio, en realidad. Es de un lo que va a anuncio. venir un Por el ratito, que lo tema veremos. turístico está complicado porque Argentina se convirtió en un país con caro en dólares para la región, entonces a su vez tenemos una ubicación complicada, digamos, Sí. estamos en el fondo del mapa. Y eso contaba creo que algunos mendocinos y algunas ciudades turísticas que está haciendo que haya menos turismo extranjero. Y bueno, no sé si tiene que ver esto que dice ahora este proyecto, contame. Sí, exactamente, Mauri. Esta iniciativa un poco va en consonancia con esto que estabas mencionando y sobre todo pensando en la representatividad que tiene a la hora de pensar en los diputados que estamparon la firma. Me voy a detener simplemente para buscar justamente este proyecto, que bueno, voy a ver si lo puedo conseguir, pero bueno. Martín Aveiro, el diputado de Unión por la Patria, representante de la provincia de Mendoza, genera un proyecto que busca crear el programa de sostenimiento del empleo turístico. Es un proyecto que dentro del contexto de lo que pregona, por lo menos, o la bandera que lleva a cabo el gobierno nacional, realmente por sostener el déficit fiscal cero y porque tal vez no siempre el Estado debe ser quien intervenga en todas las decisiones de todas las áreas. No lo pienso yo, no lo piensa Martín Aveiro, sino que digo que tal vez es una mirada más desde el lado del Poder Ejecutivo. No sé si va a llegar si va a llegar a buen puerto o no. Pero lo cierto es que sí lo ha presentado Aveiro y te digo la verdad, dentro de todas las iniciativas que se han presentado para fomentar, para ayudar, para asistir el turismo en la República Argentina, tiene una cierta mirada que puede llegar a generar alguna expectativa porque no es un proyecto exagerado en cuanto a lo que tiene que ver con los números económicos y ahora van a entender por qué hago esta mención. Vemos ahí que Martín Aveiro firma el proyecto y lo acompañan 14 diputados de su bloque. No los voy a mencionar a todos claramente, pero sí me pareció interesante, dentro de las firmas, ver cuáles son las representaciones de estos diputados. No voy a dar nombres propios de los apellidos que acompañan, pero sí las provincias que acompañan. Por ejemplo, bueno, Aveiro, que acompaña justamente con la firma y es un diputado mendocino. Hay diputados de Buenos Aires, Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de San Luis, de San Juan, de La Rioja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Neuquén. Fíjense que estamos hablando de 8 en total. Bueno, obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se cuenta como una provincia, pero no dejan de ser 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien adhieren un poco con la representatividad y la firma personal de los diputados. Aclaro, no son los gobernadores los que aplican. Esto es la representatividad que se genera a través de las firmas de los diputados, ¿sí? Para que se entienda. En lugar de traer nombres propios, me pareció más importante traer el nombre de las provincias. Bueno, esto va a tener el nombre, como bien lo vemos, Programa de Sostenimiento del Empleo Turístico, que se achica o se resume en el Prosetur, que está destinado justamente a empresas, cooperativas y trabajadores independientes. El sector turístico, obviamente, es uno de los que más necesita, obviamente, asistencia en determinados momentos del año, pero en contextos económicos del país en general lo necesitan a veces durante todo el año. Lógicamente que cuando hablamos de estas empresas, cooperativas y trabajadores independientes son los dedicados al sector turístico que se encuentren en una situación de crisis económica. Y acá, obviamente, uno dice crisis económica y puede decir, ¿y cómo se toma en cuenta la crisis económica? Bueno, un ratito ahora en una placa siguiente lo voy a explicar. ¿Cuál es el objetivo? Preservar las fuentes de trabajo, lógicamente, evitar los despidos y también darle una permanencia y asegurar la continuidad operativa de esas cooperativas, empresas o de los trabajadores independientes que se dediquen al turismo. La pregunta es, ¿cómo se va a asistir a estas empresas, cooperativas o personas independientes dedicadas al turismo? Bueno, con un subsidio otorgado por única vez.
que acá es donde uno piensa, bueno, empieza a ser un poco posible, pensándolo de los números, no es exagerado, hemos visto iniciativas que tal vez prorrogan un presupuesto, que generan una carga presupuestaria tal vez durante todo un año, durante 2 años, durante 4. Un subsidio del Estado Nacional. Del Estado Nacional a través de, bueno, de la cartera que le corresponda ser quien esté encargada justamente de esto. Trabajadores en relación de dependencia recibirían un salario mínimo vital y móvil por 3 meses. ¿Sí? Monotributistas y autónomos también un salario mínimo vital y móvil en la cuenta que denuncien, ¿no? Lógicamente que registren. Y a las empresas y empleados de cooperativas y mutuales se eximirá por 3 meses el pago de contribuciones patronales a excepción de la obra social. ¿Sí? Estas son las metodologías de asistencia, ¿sí? ¿Se entiende, Mauri? Y ahora vamos a pasar a la siguiente placa, al tema que tal vez es más interesante, porque uno dice, bueno, Mauri, vos podés tener una interpretación, yo puedo tener una interpretación, Débora puede tener otra interpretación. Muchas de qué es interpretaciones. crisis económica, ¿no? De qué es una crisis económica, sobre todo para una empresa. Bueno, esto se identifica de qué manera para ser beneficiarios justamente, bueno, aquellas empresas que justamente tengan una caída en la facturación igual o superior al 50%, obviamente, de lo que fue la temporada anterior, mantener la nómina de trabajadores en dicho periodo, en el cual se genere esa famosa crisis económica, no distribuir utilidades mientras dure la asistencia, que es básicamente esto que otorga el gobierno nacional, que otorgaría, ¿no? En este caso, y estar al día con las obligaciones fiscales y previsionales. Que este punto, cuando lo redactaba, cuando lo estudiaba y lo analizaba un poco en base al proyecto, decía, bueno, acá puede ser un punto complicado, porque si hay una crisis económica, posiblemente haya alguna infracción en este sentido, de que haya algún retraso, que no se esté al día con las obligaciones, pero bueno, habrá que ver técnicamente si eso después se puede compensar con, no recuerdo ahora el concepto exacto, pero sí con la posibilidad de, a través de cuotas, abonar esa deuda respecto a si no estás al día con las obligaciones. Está presentado, tendrá que tener su curso en las comisiones. Es complejo porque obviamente el turismo es una actividad muy volátil, que tiene etapas de muchas crisis, pero también tiene etapas buenas. Etapas buenas, ¿no? muy Esto buenas. pasa mucho inclusive también con las provincias de frontera, que tienen etapas que el tipo de cambio lo favorece y el tipo de cambio que lo desfavorece. A veces, obviamente, cuando están en una etapa complicada, es interesante que los legisladores busquen una asistencia, Claro. Pero bueno, hay que tratar de buscar una uniformidad como para que por lo menos una etapa compense la otra, ¿no? Y Un recordemos, fondo de Mauri, contingencia, se me ocurre a mí. Y recordemos, Mauri, que el gobierno nacional cambió lo que existía antes, que era el previaje, que era, la verdad, un programa muy importante para la provincia. Fue un tema de pandemia. Por un tema de pandemia, pero que la asistencia económica era muy importante. Tremendo. Era muy beneficioso para muchas personas que querían viajar a cualquier lugar del interior y también para las provincias que recibían, lógicamente, un montón de turistas gracias al previaje. Después se intentó cambiar, no recuerdo el nombre del programa exacto, pero sí había promociones como si te dijera 4x5 en hoteles, 2x3 No, aparte en de esa cuanto a época de noches de previaje, alojamiento. lo que pasaba es que la pandemia hacía que la gente no quería ir a los países de la región. O sea, vos con el turismo interno tenés algo que a veces desde acá, desde AMBA, no logramos identificar. Hay muchas regiones del país que tienen más cerca destinos turísticos de otros países que la costa argentina, o que destinos locales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos, bueno, se va todo el mundo a Brasil, bueno, pues si vos estás de Córdoba para arriba, irte a Brasil es la misma distancia que irte a la costa. De hecho, si todo el mundo va a la costa, no hay lugar en la costa. O sea, si estás en Mendoza, te queda más cerca Chile. Si estás en Entre Ríos, te queda más cerca Uruguay. Esa gente es vecina de los países que tienen costa y que, por lo tanto, si el tipo de cambio por lo menos no los perjudica, es normal que no estén circulando por el país. O sea que a veces se hace una cosa como muy buena, se van todos. Bueno, hay un grupo de gente que se va siempre, porque les queda lejos la costa argentina. Obviamente hoy, con los costos que tiene el verano en el país, se está yendo más gente, ¿no? Pero tampoco hay alto poder adquisitivo. Hay que ver si de pronto el aluvión es tan grande como dicen, pero bueno, el diputado Aveiro pide que estemos atentos a los sectores del turismo que no la están pasando bien. No sé qué dice Débora, que nació en una ciudad turística No, y que si de por ahí chica no es turística, se iba a las grutas.
con ¿Qué hay las para amigas. hacer? Claro, qué buena No, pregunta. ¿Qué hay para Cipolletti- hacer? Las grutas, Río Negro, es de ella, de Río ¿En la Negro. gruta qué hay para hacer? No, ¿qué hay para hacer en Chipoleti? Ah, el no, Chipo- Cipolletti no es una ciudad turística, pero todo el mundo que va de Capital, por decirte, a ¿Qué Bariloche... querés hacer vos en una ciudad? Pues es una pregunta que a veces escucho. ¿Qué querés No, hacer? pero A mí me por ahí interesa pensaba esquiar, ¿me a ir a entendés? los lugares que están como en una cierta naturaleza o probar lugares gastronómicos de la zona. Bueno, pero eso lo No, puedes hacer en cualquier Cipolletti ciudad, no, digamos, no o es sea, eso, bueno, no. por eso. O sea, el fuerte de Cipolletti son las manzanas y Claro. ya cada vez que Bueno, han Son Soy ciudades chacra. productivas, son Una- ciudades Claro, productivas. es- No, es un no tiene valle. por qué una ciudad, pero... ¿Puedo ir a Cipolletti a probar una torta de manzana, por ejemplo? Bueno, en Bueno, realidad podés. deberías ir a Gaiman, que Ajá, es puede ser, Chubut, sí. que está la zona de Gales. Claro, ahí Pero bueno, tenés torta Río Negro Galicia. tiene una particularidad que tiene turismo de invierno y de verano. Es una cosa Exactamente. increíble. Es una sola provincia donde vos podés esquiar e ir a la playa. Ir a la playa, La totalmente. misma provincia. o Y sea, si vas de Cipolletti, creo que son 4 horas a cada una. Claro, Así que- no es tan lejos. Exacto, pero todo el mundo que va de ciudad, de Capital Federal a Bariloche en auto o en bondi, siempre pasa por Cipolletti, todo el mundo la conoce por eso. Pero me quedé pensando esto que decías, y cuando vos hablas con el gobierno por el tema de la industria del turismo, dicen, y bueno, que se reinventen, no puede ser que te cobren tanto una sombrilla, una carpa en la playa y en Brasil te sale que bajen ellos Eso los es real. precios. Esa es la postura Eso que es real. tienen. Eso es real, digamos. Está bien, es Bueno. cierto que tiene más servicios la playa argentina, eso es real, pero a veces los Pero costos... eso, hay que contemplar tema impositivo, hay que contemplar tema dólar, digo, por ejemplo, Mendoza, que yo creo que el diputado que impulsa es mendocino, pues ellos lo ven muy ahí, están al límite Con con Chile. Chile. Entonces ven cuándo No, pero es el turismo de beneficioso Mendoza o no. viene de todo el mundo. Y cuando hay un buen tipo de Coincido. cambio, van y hacen bosta, compran todos los vinos, se compran fortunas. Pero bueno, veremos cómo avanza este tema. Débora, contame, Sí, tengo mis placas. tenés tus propias placas con tema presupuesto, a ver. Exactamente, espera que las busco. Es un proyecto que hay y que Es tiene un que ver proyecto, con la hablamos. visita del ministro de Economía, Luis Caputo, que no tuvimos ni este año ni el anterior. Exactamente, hablábamos de la desconexión que tiene un poco el Poder Ejecutivo con el Congreso, pero no solo hay una desconexión. Problema de diálogo, desconexión es muy fuerte. No, bueno, lo digo yo Sí. a título personal, A lo dice título Débora personal, Urrieta, sí. el Poder Ejecutivo está totalmente desconectado, me hago cargo de lo que digo, lo que pasa acá en el Congreso. Hay un desprecio por el Congreso por parte del Poder Ejecutivo, para con el Legislativo, que lo vimos el día 1 cuando Javier Milei asume como presidente, viene al Congreso, se pone la banda presidencial, sale, se da media vuelta y de espaldas a los diputados y senadores da su discurso de apertura. Eso no fue simbólico, eso lo vemos todo el tiempo en Eso fue maniobras. en diciembre de 2023. Sí, no fue el discurso de apertura, fue el Claro. discurso de, Después vino. de Asunción. Dos veces. Sí, bueno. Y hace un año Pero también vino cuando nadie lo esperaba. Te quiero decir que eso Sí. no fue simbólico, sino Sí. que hay un desprecio para con el Congreso, que lo vemos, por ejemplo, en que el Congreso sanciona leyes, las veta, insiste, reúne los 2 Pero tercios. ¿sabes que yo creo que la y etapa no que las se sancionó cumple? la ley bases, una etapa de diálogo, fue posible la ley bases porque hubo diálogo. Por En eso, ese y momento, después- ¿te acordás? Poder Ejecutivo. Y después es como que este año, creo que el gobierno, el presidente hizo una lectura para mí errónea, que es, bueno, como es año electoral, dejemos que el Congreso haga lo que quiera, no negociemos, y no es la manera. Totalmente, y ayer justo estaba en un programa donde estaba Gustavo Marangoni que Ajá. decía que le hizo muy mal al gobierno haber ganado la elección en la ciudad de Buenos Aires, cosa que coincido plenamente porque ese fue el principio del fin del diálogo, sobre todo con los gobernadores, a raíz del armado de La Libertad Avanza en todo el país, haciéndole oposición a muchos de los gobernadores que acá en el Congreso acompañaron o frenaron cuestiones que los complican y este año, bueno, perdieron obviamente ese apoyo. Se vio mucho y también se vio las promesas sin cumplir que se le hizo por parte del Ejecutivo a los gobernadores. Así que si querés hubo un desprecio para con el Congreso y también para con los gobernadores. Y en este contexto que te hablaba del desprecio, si hay alguien que nunca vino al Congreso a rendir cuentas o a explicar al menos la letra chica del presupuesto, tampoco lo hizo con el acuerdo con el Fondo Monetario, no lo hizo con nada básicamente, es Luis Caputo, que es el ministro de Economía. Sí vino, por ejemplo, cuando Milei presentó el presupuesto acá en un acto atípico frente a la Asamblea Legislativa. Sí viene los 1 de marzo a aplaudirlo al presidente cuando da su discurso, pero no viene a responderle a diputados y senadores. Él, todos los anuncios vinculados con la economía va a programas amigos o a este stream que se llama Carajo. Puntualmente al programa Tres Anclas y qué sé yo. Que ahí Pero le no está obligado a venir. no está obligado a venir. Y entonces, Pero la Constitución de alguna manera sí dice que, la Ley de Administración Financiera, que es lo que dice que se tiene que enviar el presupuesto cada año antes del 15 de septiembre, ¿no? Entonces de eso se agarra el diputado
Óscar Agos Carreño, un fijo que tenemos en la sección de proyectos de ley. ¿Quién es Óscar Agos Carreño? Compulsivo, Carreño. No para de presentar No para de proyectos de ley. escribir. Y como son de distintos temas, yo los Sí, sí, agarro sí. y los traigo porque así debatimos de cosas varias. Bueno, ¿qué plantea Óscar Agos Carreño? Diputado de Encuentro Federal, que es diputado del PRO, recordemos, y hoy es candidato en cabeza a la lista del PRO en la provincia de Córdoba, modificar justamente la ley de administración financiera, que es esta que establece que el Poder Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre de cada año para presentar el proyecto del presupuesto. ¿Qué es lo que le agrega él a ese artículo? Obliga al ministro de Economía a comparecer ante el Congreso después de justamente la presentación del proyecto del presupuesto. ¿De qué manera lo obliga? ¿Qué dice Óscar Agos Carreño? Pasados los 10 días hábiles de la presentación del presupuesto y antes de los 30 días hábiles, deberá comparecer personalmente a las comisiones de presupuesto, tanto de diputados como del Senado. ¿Para qué? Para detallar los lineamientos del proyecto de ley, así como también dar respuesta en ese momento a las preguntas y observaciones que hagan diputados y senadores. ¿Qué es lo que plantea Óscar Agos Carreño? Que con esta iniciativa lo que se busca es agilizar la tarea legislativa, cosa que venga en un tiempo prudencial, dentro de los 30 días hábiles, porque ¿qué puede pasar? Que el último que venga sea el ministro de Economía, y que primero vengan otros funcionarios, lo que fuere, digo, le da margen, si querés, para que se acomode la agenda. Busca agilizar la tarea legislativa y facilitar la sanción del presupuesto. Obviamente este proyecto de ley tiene nombre y apellido. Ese nombre y apellido es Luis Caputo, que se niega a venir al Congreso a explicar el proyecto impulsado por su presidente. Bueno, esto seguramente si es aprobado se obligaría a todos los ministros de Economía a explicar, así como está obligado por Constitución el jefe de gabinete a venir una vez por mes. Y es un tema, porque hay que saber hablar en público, hay que saber exponerse. Bueno, pero no si es en público esto solamente. Vos acá lo que tenés que hacer en una comisión es ir un ida y vuelta con diputados, con mucha cercanía física, porque las salas Totalmente, y nunca gente son muy preparada, grandes. no es No, una claro, Débora exactamente, con preguntando, muchos, es gente... y bueno, seguramente el ministro no se siente seguro. Bueno, y sí se siente muy seguro. Se Carlos siente seguro con Buberman, el gordo Dan. Y bueno, pero cuando vos muy asumís seguro que un fue cargo... presidente, que estuvo en la oficina de presupuesto del Congreso. Se siente muy seguro. También Pablo Quiroga no habló, lamentablemente. No, nos quedamos salvados por la flotilla, podemos decir. Sí, no pudo. O por Yom Kippur. No pudo hablar porque, bueno, justo se tuvo que ir. Pero hay funcionarios de economía que sí les gusta venir a hablar y en el caso de Caputo no. Sí, de hecho, la vez que vino, cuando era funcionario de Mauricio Macri, pasó a la historia. Vino varias veces. Esa fue la última. La última, es verdad, fue la última. Ahí pasó a la historia porque le mandó un papelito a Gabriela Cerruti, por aquel entonces diputadas del Frente para la Victoria, no me acuerdo ni cómo se llamaban en aquel momento, y le pidió: no seas mala, tratame bien. Yo estaba al lado y quedé escrachado en el video. ¿En serio? Quedé ¿Estás en la escrachado foto? porque justo era la sala de las provincias del Senado. Ah, en el Senado, claro. Y me acuerdo que ahí le mandé ese papelito. Bueno, eso fue porque se estaba discutiendo sobre ¿Para la ella era deuda. senadora? Ella era diputada, pero Ay, una ¿por qué? bicameral de seguimiento. Ah, no era de y presupuesto, fiscalización ahí de va, la sí, deuda. de ¿Vos la no deuda andabas por ahí? pública. Todavía no. Era muy joven, no había nacido. Todavía yo. no había nacido, exactamente. No, Bueno, no esto cubría fue en Congreso. 2018. Claro, yo empecé a cubrir Congreso el año siguiente. ¿Y todo esto hiciste en este tiempo? Todo Tremendo. esto hice, Te tremendo. convertiste en la número Una uno. carrera meteórica. Meteórica, ¿o no? La verdad, Tremendo. impresionante. Muy poco Increíble. tiempo. Gonza es tu consejero, por lo que... Sí, estuve- sí, claro. es mi guía espiritual. Bueno, Totalmente. este proyecto entonces girado seguramente a comisión de peticiones, ¿no? Como todos los Calculo que sí. reglamentarios, seguramente Exactamente. va a ir a peticiones, poderes y reglamento, un proyecto del diputado Óscar Carreño. ¿El miércoles seguirá la tema presupuesto? Bueno, hay que ver si piden sesión, porque es otro tema. Mm. Desde que se reunió la comisión de presupuesto, presidida por José Luis Espert, antes de que estallara lo que fue el supuesto depósito del empresario a una cuenta de Espert, la oposición le venía pidiendo: no nos reunamos los miércoles porque los miércoles es día de sesión y vamos a tener sesiones de acá a fin de año. Bueno, no concedió eso, al menos hasta ahora las reuniones serían Es los complicado miércoles. eso porque el presidente convoca una comisión. Por eso dudo eh, que tenga ganas de tener presupuesto este gobierno. Bueno, concluyó Déjame dudar. Débora Durí. Déjame corajuda. dudar. Déjame Débora, dudar. te despido parcialmente porque Dale, te veo en un hacemos rato. un acting. Hacemos un Dale, acting. me Chau, encanta. ya te veo en un rato cuando empiece mi otro programa. Dale, Mi cuando programa, en empiece realidad, mi otro bancada, programa. en este es un intruso. Y chau, Gonza. Yo me Nos divertí así, me quedo. Me quedo Bueno, con- ¿también te quedás? ahora tenés que Nos recomendar quedamos los películas. tres. Bueno, Ahí nos vamos de este programa Consenso que vuelve el lunes seguramente, ni más ni menos que con su conductora Marina Freire.